Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Bar de Siempre. En esta tranquila noche, en este relajado bar, tenemos un invitado que ya anteriormente nos ha acompañado, pero esta vez es la primera vez que tenemos una comunicación más directa, es decir, una mesa de dos con dos copas. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Franco? Muy contento de esta invitación, muy contento porque además es un día muy especial hoy, 21 de marzo, la Estación de los Poetas. Ah, bonito. La Estación de los Poetas. La Estación de los Poetas, sí. Entonces para mí se hace muy especial que justamente la invitación se materializa en este día, y en esta bella, hermosa noche que tenemos de Antofagasta. Digamos que es una fecha que puede ser atemporal. Claro. Porque puede que este programa no se escuche aquel día, pero estamos en ese espacio, en este espacio temporal, dándole la bienvenida al otoño. Y a propósito de las hojas, a propósito del viento y todo el estereotipo de esta estación y de las estaciones en sí mismas, cuéntame cómo has estado con el tema de la música, ¿Cómo ha estado tu relación con la guitarra? Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, este año ha sido bien especial para mí porque por primera vez toqué después de mucho tiempo en vivo, con un impulso muy renovado, con muchas ganas, ¿cierto? Además de querer seguir haciéndolo, de poder seguir replicando esa experiencia y de buscar espacios además de donde se pueda promover la música original, ya la música de autor. Para mí algo además súper especial poder hacerlo también acá en Antofagasta, porque en otras oportunidades, recuerdo la última vez lo hice en Santiago, la verdad. Pero volver a encontrarme, digamos, con amigos, amigas, público general que aprecie en realidad, digamos, este tipo de espacios, fue una cuestión que me dio un impulso re grande, en primer lugar para hacer conciencia de un poco de la identidad que uno tiene, de lo que uno es, de lo que no debería alienar. Y por otro lado, cierto, una inyección motivacional para poder seguir componiendo canciones, seguir también tocando guitarra, seguir también creando también una búsqueda de sonido que también me gustó mucho poder descubrir en esa presentación que tuvimos, donde pude tocar temas originales, tuve una entrevista y me queda un registro, entonces lo veo y me emociono, ¿cachai? Entonces digo, pucha, quiero seguir haciéndolo, los en vivo, porque siempre paralelamente, claro que en intervalos un poco más largos, porque es un proceso más dificultoso en términos de su resultado, porque es más lento. Estuve trabajando también en mezcla con Felipe Castro para el EP que se llama Las Prédicas del Tiempo. Entonces estoy con todo eso, la cosa como creativa de la mezcla, digamos, para poder generar una plataforma de difusión. Y por otro lado, cierto, sumar a esa difusión las presentaciones en vivo que quiero armar, digamos, formato banda, al menos durante este año, que ya por lo menos tuve la posibilidad de hacerlo en una primera instancia y quiero por lo menos replicar unas 2-3 veces más, por lo menos en esta ciudad. Comprendo, entiendo. Mira, antes de que vayamos de lleno a tus nuevas creaciones, tocaste un punto importante, creo que es un punto que quizás muchas personas quienes nos escuchan puedan sentir que pasa lo mismo, que es cuando regresar a las viejas canciones, a tus viejas canciones. Es como uno puede regresar a las canciones que uno escuchó en una etapa de su vida, pero es distinto cuando regresas a las canciones que tocaste o que fueron compuestas por tu banda. Tienen quizás otro significado, no solo por el hecho de tocarlas en vivo y con público, sino también porque te recuerdan de alguna manera en qué camino estabas, qué estabas haciendo. Hoy día tú te dedicas a la psicología, ¿cierto? Claro. De forma paralela trabajas a la música. Exactamente. Eso es importante mencionarlo. Sí, claro. Busco tener una articulación entre dos disciplinas. Claro que
hasta el año pasado, antepasado, estaba fuertemente consumiendo tiempo en psicología, debo decirlo. Aparte que trabajo en una rama muy dura de la psicología, que tiene que ver con traumaterapia, con trabajar para los sistemas judiciales, responder también a ciertas preguntas complejas que me hacen desde el tribunal respecto de situaciones humanas. ¿Trabajáis con el drama entonces? Con el drama, ¿cachai? Con el drama humano. Eso es interesante. Oye, ¿no te ha pasado esto de que en tu oficio ahí de psicólogo y todo, no sé si la palabra sea inspirar, pero te ha llegado alguna imagen relativa que haya tenido alguna cabida en la guitarra o en las cuerdas? ¿O es demasiado alienante eso? Sí, lo que pasa es que no sé si logro conectar, digamos, con una historia de alguna persona así que me haya conmovido en la fibra musical. Yo creo que en otras fibras y en otras sensaciones, dimensiones sociohistóricas de mi vida sí nos encontramos, pero no en la parte musical, como que ahí cuido harto mi biografía respecto de la biografía del otro, ya que también puedo tomar como recursos de biográficos de otras personas para poder crear historia, ya. Hay músicos que crean historia a partir de la historia de los demás y pueden ser un leitmotiv, digamos, de futuras composiciones, pero en el caso mío trato de siempre buscar mi biografía, mi trayectoria, ser sensible desde ahí, capturar, digamos, las esencias y traducirlas en música, ¿ya? Yo creo que ese es mi lenguaje, principalmente, si bien puedo conectar, digamos, con la psicología como una herramienta, digamos, también en el lenguaje, yo creo que lo mío va más en la música, entonces traduzco más bien desde mi experiencia en la música, más que de la experiencia de las otras personas. Comprendo, es válido hacerlo desde otras dimensiones también. Sí, yo quizás no me refería explícitamente a la palabra inspiración, pero uno suele en el mundo del arte retener o capturar ciertas imágenes literales, tal vez un rostro, una situación, un sentimiento, porque en la vida del artista en general, uno es el que interpreta, por supuesto, el primer narrador, pero de pronto el mundo también está lleno de otros cuadros, por eso te lo preguntaba. Bueno, no debe ser tampoco algo fácil también hacer como el quiebre o la pared entre ese drama y después la casa o la guitarra. Claro que sí. Mira, muy interesante lo que tocaste recién, porque en mi caso a mí me gusta cuando tengo que componer algo así como parte del proceso creativo, parte siempre como desde una imagen, como desde una cuestión pictórica que está en el imaginario, y que digo, bueno, ¿cómo traduzco esto musicalmente? Es como la primera fórmula creativa, entonces parte la melodía como una primera aproximación a ese lenguaje, ¿ya? Después voy componiendo camas, ¿cierto? Que vienen las armonías. Al final, ¿cierto? Tengo que traducir una letra, ¿cierto? Tiene que haber algo así. Pero generalmente el resultado tiene una composición pictórica, ¿me entiendes? Por eso es que cuando, por ejemplo, hice el concierto del mes de febrero, agregué algunos cuadros que trabajé con el Benjamín Contador, ¿me entiendes? Porque hay algo muy especial entre el proceso creativo, la cosa pictórica y finalmente, digamos, lo que quiero mostrarle a las personas, digamos. También no digamos que es tan sencillo, porque no busco una fórmula tan sencilla, digamos, en términos líricos, letras. Voy complejizando un poco más la metáfora. Me gusta mucho trabajar con eso, con los recursos literarios, ¿cierto? De manera que la organización de una melodía, una armonía y la música en sí también tenga, digamos, una coherencia con los otros, sin que eso perturbe uno y otro espacio, digamos, dentro de la creación total. Comprendo. Bueno, es importante también los recursos lingüísticos, y te lo comento porque, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? En esta dimensión del desierto, en esta porción del mundo, a todo esto estamos en el desierto más árido del mundo, tenemos a algunos referentes artísticos, ¿ya? Como el faro que alumbra en el norte. Podemos, no sé, hablar de Jodorowsky, por ejemplo. Claro. Podemos hablar de Hernán Rivera Letelier, escritor. Antes de Andrés Saavedra. Y otros escritores también. En términos musicales tenemos a
¿Cómo se llama este muchacho de los Iyapu que falleció? Eric Maluenda. Eric Maluenda. Tremendo porque... Claro, sí. Y estoy seguro que se me escapan un montón de otros nombres. Claro. Pero hay una cosa que me llama la atención profundamente y que incluso puedo ir descartando contando con las manitos, con una sola mano. ¿Quiénes interpretan el lenguaje del desierto? Y en la música hay pocas personas realmente que interpreten esa magia. Bueno, tú tienes un tema que es uno de tus clásicos, el Chacabuco, ¿cierto? Claro. Y que es súper interesante. Es interesante porque una cosa es ponerle palabras y otra cosa es ponerle música. Sí, eso sí. Claro que sí. Y eso hace hace como que esa imagen, esa alquimia, cobre forma de energía, no sé, es extraño, pero también es una experiencia fantástica. Cuéntame ese proceso porque es interesante. Para todo artista yo creo que volver a su niñez, a ese donde rescatar las imágenes esenciales que de pronto en la medida en que vas creciendo se van transformando, van creciendo en otras ramas. Cuéntame cómo fue eso, esa infancia tuya entre el desierto y la música. Mira, fíjate que lo que me consulta además me lleva muy atrás, ya en términos del lugar de origen que tuvo ese momento. Yo estaba estudiando música, yo estudié el año 2000-2001 en Chile, estuve estudiando interpretación en guitarra. Al momento en que estudiaba eso y tocaba piezas de todos los autores, digamos los más antiguos, desde los renacentistas quizás hasta los más recientes, en la época yo diría contemporánea, ¿cierto? Me empezaban a sumar algunas epifanías más personales respecto de lo que debería hacer con la música. Yo venía de una pampa que decía, pucha, puedo ilustrarlo tantas veces porque tengo que estar tocando autores y compositores que también me encantan, pero quiero empezar a tocarme en otra dimensión, digamos la esencia musical, claro. Y ahí, claro, digo, ¿por qué no toco mis canciones? ¿Cierto? Y empecé lentamente a generar una especie de portal interno con algunas pequeñas ideas. Y ahí empezaron a aparecer todas estas imágenes, ¿cachai? O sea, imágenes de la niña. Claro, las veces que yo era chiquitito, iba a Ponte de Antofagasta a Pedro Valdivia y pasaba siempre por Chacabuco y veía lo único más fantasmagórico de las salitreras más conservadas que hay en esa ruta, que es Chacabuco, ¿cierto? Porque todo lo otro ya prácticamente era demasiado difícil de distinguir. Y en esa época, cuando estaba estudiando, se me vino una melodía, ¿cierto? Que empecé a decodificar y dije, esto es salitrero, dije. Disculpe que te interrumpa, pero tú viviste en Pedro de Valdivia. Sí, pues yo viví en Pedro de Valdivia. En una oficina salitrera. Una salitrera que ya... Es un pueblo fantasma. Es un pueblo fantasma, digamos. De hecho, la cerraron en el año como 96, Pedro Valdivia. Entonces, yo diría que yo alcancé a vivir 10 años más o menos en Pedro Valdivia. No menor tiempo. Toda mi infancia, incluso parte de mi preadolescencia, porque esos últimos 2 años antes de venir a Antofagasta viví en María Elena, que es otra salitrera. Claro. Bueno, entonces tienes un registro ahí, pues. Claro. Definitivamente. Claro, y una conexión con el desierto importantísima, y no con cualquier desierto. ¿Sabes que eso yo creo que define bastante luego cómo vas desarrollando tu carrera artística? Yo, en términos de la sensibilidad, el silencio y la reflexión. Y por eso no me extraña que utilices tantos recursos lingüísticos, porque para poder interpretar la nada, que tiene mucho, hay que tener adjetivos. Sí, no es fácil, claro. Oye, muy bueno eso. Porque no es fácil, ¿cierto? Claro, quizás, no sé, hay gente que encuentre súper feo el desierto y te puede decir, no, puro peladero, generalmente le llaman. Siempre pasa eso. Pero no, tiene pleonasmos, tiene múltiples bellezas, ¿cachai? Es algo, digamos, distinto como uno enfoca qué es lo que quiere recoger, rescatar. Como te digo, son formas de sensibilidad
que uno puede ver en esa sequedad y en esa vastedad que te permite de alguna forma ilustrar un poco lo que te está pasando internamente con eso. Ya, entonces de ahí uno decodifica y emerge la música y emerge el arte en mi caso. Y Chacabuco, cierto, justamente es ese resultado. Yo diría que uno de los más importantes porque es una canción primogénia, ¿cachai? Como de mi obra en general, de todas mis canciones que he compuesto a lo largo de todos estos años. Y que nunca, curiosamente, la he grabado. Sí, Entonces, de Chacabuco, la que estamos escuchando ahora. Está grabada de manera artesanal. Sí, de manera muy artesanal, claro que sí. Es muy artesanal, de hecho me la grabó parece que mi primo en un estudio así de música que estaba en práctica en el IEP. Diría que por ahí un poquito después, porque esto creo que se grabó por ahí por el año 2007, como el año 2007 más o menos se grabó. Pero esta canción se compuso originalmente, yo diría, el año 2002. Okay. Entonces durante el año 2002 hasta el 2007 las veces que interpretaba esta canción eran para los amigos, los mejores amigos que me encontraban, que nos escuchaban, que nos juntábamos en una casa y me ponía a tocar guitarra y me pedían, tócate ese tema, Chacabuco. Sí, el himno. Como el himno y a todos les gustaba. Y, decía, wow, y ahí como que empecé a emocionarme y decía, bueno, si es que estoy logrando cosas con mis amigos, si tengo ese puente, esa conexión con esto, que imagínate lo que puedo ser capaz también de hacer si pongo a rodar la composición, digamos, de manera más sistemática. Y es lo que me empezó a pasar después cuando ya me entusiasmó trabajar en una banda, me entusiasmó poder grabar canciones y poder ya definitivamente darle difusión, que eso apareció mucho más tarde. Sí, pues, evidentemente. Sí, pero mira, la verdad es que a mí, siendo testigo de lo que tú cuentas, de aquellos momentos de las guitarras y del infaltable vino, yo siento que hay una diferencia, por ejemplo, en quien toca algo y que incluso puede tener una sensación, y otra cosa es cómo va desarrollándose la imagen en el transcurso en que uno va tocando. Y lo interesante de Chacabuco es que logra de alguna forma o de varias formas melódicamente, incluso con sus palabras, ser el remolino en el fondo. Sí. Y el remolino tiene flujo, tiene una... le decía la cola del diablo allá, ¿no es cierto? No sé, sí. ¿Entiendes? Tiene una sensación, tiene casi un cuerpo, es casi un ente que se forma. Los remolinos, no sé si tú fuiste alguna vez testigo, yo en Calama también, de otro tipo de desierto, pero del mismo desierto, los remolinos se van formando por brisas pequeñas. O sea, una conjunción. Como claro, yo he sido testigo un par de veces de cómo una pequeña brisa va moviendo una porción de tierra de forma envolvente hasta que va avanzando y se forma el remolino. Toma cuerpo y puede ser un cuerpo de varios metros de altura. Sí. Por algo le llaman la cola del diablo a la cosa. De hecho, claro, no sé si mucha gente conocerá la palabra remolino como la conocemos nosotros, por ejemplo, en el sur. Ah, claro, sí. Es importante decirlo. Es como un pequeño tornado. Claro, como un pequeño tornado, una tromba, claro, una tromba marina, como algo así, pero en el desierto, imagínate lo mágico que es eso, así como... Sí, es que es pura tierra en el fondo, claro. Es tierra y ahora en verano se me cruzó uno, así como si fuera un animalito, allá en la tercera región, en serio. Qué mágico. Estaba ahí en unas dunas y de repente escuchaba y pasó. Le dije a mis niños, estaba con mis niños. Me acuerdo que esa vez vimos ese ente y vimos una lagartija albina, en el mismo momento. Qué lindo. Las imágenes, en las dunas. Exacto. Bueno, ahí hay parajes espectaculares. Sobre todo, no sé si la costa de la tercera región, cuando hay entre Caldera y Huasco, hay cosas maravillosas por ahí. Sí, es fantástico. Sí, es muy lindo eso. Yo creo que es una de las partes de acá de Chile en donde está... no está tan, ¿cómo decirlo?
densamente poblado. Claro. Y aún, aunque suene loco, hay partes vírgenes. Sí. Pienso lo mismo. De hecho, esta vastedad justamente que te da esta geografía te permite caminar por zonas que pueden ser vírgenes. O sea, zonas que decís, ¿cuánta gente pasa por acá? Si te vayas a la mitad del desierto o visitas una salitrera ya en ruinas, ¿cuánta gente o cuál fue la última persona que habrá pasado por acá? Claro. Cosas que uno se pregunta. Sí, Entonces, son cosas que, por ejemplo, claro, en Chacabuco, cuando hice esa canción, es una cuestión ya bien sociohistórica, que ocurrieron procesos bien dolorosos, que fue también una salitrera, además muy especial porque trabajó mi abuelo ahí también, entonces me contaba harta historia de Chacabuco, de cómo, digamos, él vivía. Entonces, la verdad que fue todo un encuentro para mí, y cuando hice esta canción, claro, quise traducir un poco todo eso, justamente en distintas estrofas. Hay un pasaje más duro porque me acordaba, digamos, la gente que sufrió ahí, fue torturada, todo eso. Sí, es que lo que sucede es que hay una historia contada pero no contada. Yo creo que le ha hecho justicia, bueno, justamente Hernán Rivera Letelier con sus novelas, pero imagínate si llegaron a haber casi 300 oficinas. Claro. Que serían 300 mundos en este desierto con exactamente. Yo creo que la época de entre 1900, probablemente un poquito antes, hasta 1930, quizás el desierto más poblado del mundo. Claro, una cosa así. Como algo así, porque hay muchas rutas itinerantes entre muchas oficinas que estaban vivas en el cantón de Taltal, cantón boliviano, entonces era una población, digamos, bastante también flotante, porque ahí venían los famosos enganchados, que hay gente que venía de Yapel, de Salamanca, del sur de Chile, de Chile, y los enganchados porque venían enganchados en los trenes. Así que como esa es la historia que se contaba, y llegaba así la gente. Le contaban el cuento de que esto era digamos la grito y plata en términos de acá está la riqueza, se encontraban con este desierto. Claro. Áspero. Era como una paradoja, el espacio donde encontrar la riqueza, pero también quizás la cosa más cruda de lo que le pasaba a los caricheros con la exposición, digamos, también a ese sol incendiario. Sí, claro, incendiario, inclemente, digamos, y a puro combo nomás, pues el martillo. Sí, pues chancando nomás y pegándole a los la piedra. Ese era trabajo, bueno, así, trabajo bruto. Con un sueldo miserable, cero leyes sociales, olvídate de eso, y con una tarde de domingo descansada, así es que. Por eso que digo, o sea, todo eso es patrimonio, todo eso es identidad, no solamente visual, es identidad musical. Es justamente quizás lo que deberían estar rescatando más muchas agrupaciones, muchos músicos de acá en Antofagasta, que curiosamente, claro, todo lo que se recoge más probablemente en la línea andina, pero probablemente más, por ejemplo, en una línea, pon tú, rock o cancionista o cuánto se llama, incluso el hip hop, que es un movimiento, diríamos, que tiene más proyección acá en Antofagasta, el que ha salido a tocar afuera, y el que ha estado en Lollapalooza, por ejemplo, movimientos del hip hop nomás, pero otras agrupaciones, la verdad que no. Interesante esa pregunta que hiciste recién, hace un ratito, perdón, respecto de quién se hace cargo de esa entidad, quién es el representador, quién está representando esa música. Es que yo entiendo, querido Eric, que finalmente el arte en sí, en todas sus manifestaciones, suele ser el guardián de esa historia no contada, suele ser el guardián de la extensión de lo que no está escrito en los libros, y si es que se escribió los libros de historia, no se escribió como tal, y se expande, como que sobrevive. Entonces la música tiene una responsabilidad implícita en eso, la literatura, el arte en general, y lo de los artistas locales, si es que conectan con eso, y si no conectan está bien. Claro que está bien. Ahora, a mí me parece interesante también de que siempre se liga esto a la zampoña, ¿cierto? El desierto, a la zampoña y al charango. Y al yazo.
Pero ahí uno también tiene que ser más versátil con las formas de hacerlo también, porque el desierto tiene esa versatilidad del silencio, incluso del violín, se pueden del tomar, piano. claro, se pueden tomar siempre esos recursos, son identitarios probablemente de la zona, pero pero deberíamos ser más versátiles, como dices tú, quizá colocarlo en otros matices, en otros géneros musicales sería súper interesante. Cuando cae la posibilidad de hacer esa mixtura, yo creo que la música se vuelve mucho más interesante también, ¿ya? Definitivamente. Y no, digamos, encasillar un género y decir, bueno, en el norte, la gente que está en el sur, en el centro de Chile, piensa en zampoña, charango y quena, y listo. Y no sé, representación y ya, pues. ¿Cachai? Claro. Yo creo que, claro, hay que pensar de que mucha gente en esas épocas, no sé, pensemos en Inti Illimani, por ejemplo, y en otras bandas, estaban buscando, los Jaivas también, estaban buscando esa identidad cultural en el desierto, en estos lugares, en estos parajes. ¿Cachai? Claro, exactamente. Saliéndose un poco del verde, el campo, el bosque, que son recursos maravillosos que tiene la gente allá para poder componer y hacer arte en general. Sí, ciertamente, sí. Y qué curioso que lo estaban buscando acá. En este lugar. Bueno, no solamente porque tiene un peso histórico político, diría yo, sino también por la magia y por todo lo enigmático que resulta esta parte del mundo. Sí. Sinceramente, imagínate el hecho de que tengamos acá unos cuantos metros el océano Pacífico abierto ahí con toda su alma, y atrás el Cerro Pelado. Claro, tú tienes una cortina de una cordillera a la costa, y de ahí para allá cambia todo. Claro. Cambia en esencia el clima. Exactamente. Y se da maravilla que tú dices, bueno, no hay nada. ¿Y dónde te encontré con colibrí? Sí, no sé, los prístinos. Para allá, en la misma cordillera a la costa, esta que es la cordillera el desértico costero. Ajá, ¿cierto? Sí. Entonces da para maravillarse. Entonces, ligándolo con el tema, a que volvamos, no nos hemos desviado tanto del tema, pero estamos aún en la música, en tu música, estamos hablando, llegamos a tu infancia, a ese vínculo que tuviste con el desierto, que de alguna u otra manera hoy está impreso en tu música, en tus composiciones, y quizás en la lingüística, quizás en tu manera de interpretar. Hoy día estás en un proyecto distinto, que sería como algo que ya es el resultado de todo eso. ¿Cómo se llama? Lo nombraste al principio. Sí, se llama Charay. De hecho, lo tengo en difusión. Charay, por mi abuelo, ¿cierto? Que fue como el escultor de todo esto, el que me guió en todos los procesos, el que me crió. Fue mi mentor musical también. Y con él tuve sendas conversaciones de la vida que me llevaron también a que en este momento, ¿cierto? Tome, digamos, su icónico legado, digamos, para también representarlo. ¿Cachai? Representarlo en mi biografía, ahora en mi biografía también. Y en las biografías que pienso también trazar, en la de mi hija, por ejemplo, en mi familia. Ese proyecto, digamos, lo estoy gestando ya hace un tiempo, en términos también de materializarlo, o sea, digamos, ir a grabar, inyectar recursos, hacerlo bien, profesionalizar. Estaba, digamos, en medio de todo eso cuando nace mi hija, entonces tuve que poner una pausa bien grande para poder justamente ocuparme de esa etapa importante de la vida de mi hija. Y en eso, después, cuando quería retomar, vino la pandemia, pues. Y vino nos detuvo a todo. Claro, nos detuvo a todo un poco, y caché que estaban toda la gente como en streaming, y era el mejor lugar, digamos, para hacer difusión streaming, que era justamente lo que yo iba a hacer en ese entonces. Y pasó que, claro, como tenía las grabaciones, dije, pucha, ya, lo que me falta ahora es generar todos los procesos de mezcla y todo lo que es producción, postproducción. Empecé a ponerle puncha y en el año 2020, por primera vez, también en el otoño, sale la canción del otoño y otros lugares. Estación de la crisolar, horas que no viví.
empecé ahí, genial. Quedó hermosa, con una bonita producción, con un bonito sonido, en un momento muy especial de mi vida. Y empecé a cachar que, no sé, pues tuve como harto feedback de amigos, personas en general. Empecé a poner, digamos, recursos también en promociones y cosas así. Y así me fui generando, digamos, visibilidad, ¿ya? Me hubiese gustado a lo mejor haberlo hecho de otra forma, quizá contratar prensa y todo eso, pero no estaba muy seguro en ese entonces de todavía hacer algo así, ¿ya? No era el tiempo. Claro. Después, ese mismo año, saqué otra canción más que fue Camila. Estamos hablando de canciones que tú las puedes escuchar por Spotify de Charay. Ajá. Camila, digamos que otra canción que también tuvo una producción muy grande, una mezcla muy especial, donde yo trabajé en todos los procesos de mezcla, pero hice todo bien hasta la parte de postproducción, que ahí me faltó, ¿cachai? Ahí faltó. Faltó punch, así como contratar una agencia de prensa, de difusión y todo eso, entonces abrirme camino en otros modelos de entrevista y todo. Entonces yo estáis partiendo, estaba solo y la verdad que claro, no tenía nadie que me dijera, oye, pero te pagara la alumbrás. Claro, ándate por ahí, mira, búscate esta opción, ¿cachai? Por acá, tenía como que todos me decían cosas, pero me confundía, al final sacaba las cosas así. Ya al cabo saqué 2 canciones más, que fue Cosmogonía, que es una canción que también es muy especial, que me gusta mucho, y Tic Tac y del otro, Del mar espero barcos, peces, olas, que es una poesía de Enrique. Entonces con eso dejé 5 temas en Spotify, ¿ya? Y quedaron ahí pululando entre el año 2020 y el año 2021. El año pasado no hice nada en términos musicales, digamos, de difusión, pero sí, digamos, de composición. Tuve, digamos, algunas composiciones que también grabé maquetas y todo eso para empezar a trabajar. Entonces fue un difícil año también el que tuve el 2022, por lo que también solamente me dediqué a componer y a sacar algunas cosas más aisladamente. ¿Estuvo movido emocionalmente el año? Sí. Fue el terror, fue el terror ese año. Creo que para muchos, ¿no? Yo creo que musicalmente, claro, hay un tema que traduce eso, un tema que se llama Entelequia. Ya, dale. Ahí lo voy a escuchar. ¿Cierto? Esa canción, digamos, tiene la traducción musical de ese momento que también estaba viviendo a nivel más bien personal, ¿cachai? Entonces fue una de las cosas que compuse, dejé también registro para poderlas trabajar, porque es distinto cuando tú tienes una maqueta, claro, ¿cierto? Que cuando ya decides trabajar con esa maqueta y empezar, digamos, a emplear fórmulas, digamos, de resultados más concretos sobre una canción, que es el proceso de producción musical. Entonces este año estoy trabajando actualmente en ese proyecto Charay, que le quiero dar más punch, y en eso sacar, digamos, el primer EP. No quiero lanzarme con un LP, sino con EP, digamos, alrededor 5 o 6 temas, y entre ellos, cierto, bueno, el nombre, justamente por todo lo que hablamos, por todo lo que nos hemos paseado, se llama Las Prédicas del Tiempo, ¿ya? Que es como son hitos de la biografía en distintas etapas de mi vida, de lo que me estaba pasando y de lo que quería expresar en esas etapas de la vida, y poder hacer también un espejo también en el espíritu, digamos, del oyente, de quien también puede sintonizar con esas músicas y poder conectar con los mensajes, ¿ya? Porque son mensajes que no solamente tienen que ver con cosas muy personales, sino que busco, digamos, también generalizar un mensaje, digamos, de crear conciencia también en las personas sobre la ecología, sobre el amor, sobre las relaciones, digamos, del hombre con la naturaleza, como ese tipo de cosas. Y en eso, claro, saco Las Prédicas del Tiempo. Las Prédicas del Tiempo la trabajé también con Felipe Castro. Es una canción que tiene varios recursos y que pasa por pasajes muy, muy abiertamente felices, como una fanfarria que está entrando en el bosque, ¿cierto? Porque es la ocurrencia de Las Prédicas del Tiempo, tiene que ver un poco con lo que me pasaba en un viaje a la región del Maule, donde me tocó introducirme en distintos bosques, ¿cachai? Como en Radal, por ejemplo, en esa zona,
o en la zona de Ichuquén, en la zona de Cauquenes, ¿cierto? En Peyúgue. Entonces hay muchas cosas selváticas para allá. Entonces las predicas del tiempo me remontó a eso, en la imagen, y parte de esa fanfarria para terminar, digamos, en una cosa mucho más oscura, en una cosa más triste, ya como en la despedida, el duelo y el quiebre. En este caso, digamos, como con un simbólico de una mujer que ingresa, que entra, digamos, que es como la musa inspiradora de todos los tiempos, algo así. De todos los tiempos, de todas las décadas en que compongo música. No compongo quizás música pensando en alguien en especial, quizás le pongo nombres y cosas, pero en realidad estoy pensando como en el imaginario de una mujer que siempre ha estado acompañándome. Y la predicas del tiempo tiene que ir con eso. ¿Ya? Y la canción sale de una manera además muy dramática, ¿cachai? En el final de la canción. Interesante. Sí. Bueno, ahí vamos a poder escuchar ahora un adelanto de eso, pues eso es lo bonito. Sí, ojo que no la he difundido. De hecho, el sábado te hablaba a ti que rico poder difundirla de una manera intimista, porque siempre construyo intimistamente mis creaciones. Y este es un espacio que me permite por lo menos decir, bueno, desde acá voy a partir. Este va a ser el punto de inicio. Este es el punto de inicio, y después, claro, van a venir otras cosas, otras plataformas y todo. Pero este es el punto de inicio. Desde donde vamos a escuchar por primera vez también el resultado de ese trabajo. ¿Viste? Me parece súper. Lo estamos escuchando ahora, ¿sí? Pongámosle un poquito de oído. Una vez aquí, la vida torna iridiscencia gris. El tornasol revela tu niñez. Con voz crisálida me dice dónde estás. Mientras el viento teje el porvenir, tus ojos más boreales dicen que es en mí, y el fuego apaga la misión del sol y tu boca divisoria. Pero aquel adiós hace que esta armonía brille en tu canción, desenredando el guiño que esperé encontrar en paz, y las prédicas del tiempo van replicando un reloj sin corazón. Oye, para poder ir ya cerrando, me gustaría que pudiéramos rescatar de nuevo a propósito de las imágenes y esta nueva composición tuya. ¿Es alguna historia de niño? Bueno, porque no solamente tú estás vinculado por la música, por tu talento en sí, sino porque también fuiste estimulado, tienes una familia de músicos, ¿no? Claro. Y tocaban ahí en la Sí, en la-
Tocábamos. De hecho, yo la primera vez que toqué en vivo, recuerdo, fue el año 93 en María Elena. En un club que era no me acuerdo cómo se llamaba, pero digamos que es como un club de una maestranza, de un sindicato de trabajadores, número tanto, de Sokimich, una cosa así. Ok. Que era un lugar muy bonito, uno de los más encachados que hay en María Elena además. ¿Cachai? Bueno, ahora después de eso surgieron otros lados donde se pueden hacer cosas, pero hasta ese entonces recuerdo que era como un lugar muy pituco, así dentro de lo que es María Elena. Ya, ok. Y tocamos ahí y nos hacíamos llamar los Nieblas Junior. Entonces, Los Nieblas Junior. Los Nieblas Junior, porque era el grupo de mi mamá y con mis tíos eran los Nieblas, y tocaban cumbia y música popular y todo eso. Entonces, ¿Y los Nieblas Junior estabas tú, estabas tu primo? estaba yo, mi primo, estaba el Christopher Díaz, el Yamayo Chisato, el Yoshiro, me acuerdo de ellos. ¿Pero tenían sobrenombre o no? No. No, así nomás. No, así nomás, Okay. Es que es muy común que haya sobrenombres. Sí, así, no, pero éramos curioso así nomás. Ya, okay. Y ahí tocamos, me acuerdo que tocamos 3 canciones, Ya. nunca me voy a olvidar. Tocamos La Casa en el Árbol, imagínate. Ya. Era como el éxito de Jorge González por ahí por el año 93. Tocamos La Pachanga, que también está de muy de moda. Sí. Y esa que era de Los Auténticos Decadentes, creo. Sí. Te vi llegar, Del brazo de un amigo, amigo. detrás de alma. Y estábamos. Qué clásico ese. Y tocamos ahí. Ya. Fue maravilloso, para mí fue una experiencia. Y tarjetita de invitación. Tarjetita de invitación. La prueba de tu traición. Esa igual la tocamos. Buena, ¿no? Y Ese es teníamos a la tremendo tema. gente bailando. Y por ahí hay un video, hay como un VHS que grabaron mis tíos. Ah, Que está por ahí. y ahí está, mira tú esa joya. No, Me esa joya, encantaría porque verla, weón. La voy a. Tengo que ir a confiscarle la casa de mi tío porque es el único que lo tiene. ¿Cachai? Imagino. Entonces, pero sí, de ahí vienen como todas esas experiencias de por primera vez que toqué. Y para mí fue muy bonito, fue muy especial. ¿Cachai? Desde ahí yo diría que partió como toda una carrera. Después me vine a Antofagasta el año 94, FLT y de ahí. ¿Ya te viniste a qué edad te viniste para acá? Yo me vine como a los 13 años a Antofagasta. a vivir. Ya, ok. A los 13 estaba estudiando acá en el LEA, me acuerdo. Y entrábamos por ahí por calle, se entraba por calle Coquimbo en el LEA en ese entonces. Imagínate, yo venía ahí O sea, por calle Osa. perdón. Ok, por otro lado. Mm, Tú venías entonces de María Elena. claro. De María Elena a Antofagasta, que en el fondo sería, comparativamente hablando, del pueblo a la ciudad. Del pueblo de la ciudad. De la salitrera a la ciudad. O sea, es como algo distinto. O sea, Sí, claro. De hecho, me llamaba mucho la atención que la gente saludaba de besos en la mejilla. Yo en octavo básico y esa no pasaba. No pasaba ya en María Elena. Nadie se saludaba así. Po. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? O levantáis la cabeza. Levantaba la cabeza, Claro. sí, era como ese saludo. Q. Pero nadie se... O sea, beso Nadie se da beso, entonces acá sí. Entonces yo entré como en otra entre los cultura, compañeros. claro, Y cuando te presentabas, o te presentaban, y- exacto. te decían, oye, acá Eric, y te dan un beso. ¿Tú qué hay ahí? Como... Sí, tú quedas, pero así que onda esa cultura. Esa cultura de las organizaciones relacionadas. Claro. Y claro, para mí fue todo un cambio, ¿cachai? Esa y también, no sé, pues de que yo vivía en el lado norte, porque vivía en el sector del Club Hípico de acá en Antofagasta, y el DEA siempre estuvo acá en el centro, entonces era todo un El traslado. traslado. Bueno, conocer a gente nueva también. Y tu vínculo porque es un liceo donde se estimula la música. Sí, un liceo experimental artístico. Ah. Justamente entré a estudiar la experiencia de interpretación musical, en guitarra clásica. Mi profesor, que fue mi primer mentor, que es don César Rodríguez. Y con él yo empecé allá a irle firme, digamos, a la guitarra y todo eso. Te fuiste desarrollando Todas Ya, las inquietudes con- también artísticas que se empezaron a suceder después. dígase también poesía, ¿o no? Y también la poesía. Sí. De hecho, la poesía siempre me acompañó. O sea, de chiquitito, yo afortunadamente tuve un profe que era Cristian Rojas, don Cristian Rojas, que él, la primera vez y el primer libro que me hizo leer, recuerdo, fue La Tregua, De Benedetti. de Benedetti. Oye, me estáis... Mira, qué curioso que yo hoy día en la mañana ¿Ya? estaba escuchando la canción de
de Óscar Andrade. Hasta por la tregua ¿Qué le diste a mi existencia? Oye, que esa canción que es hermosa joya esa. es una joya. Una tremenda composición. Es tremenda, mire. Sí, así que fue la primera novela que leíste. Sí. Claro, y de ahí, bueno, él me hizo leer varias más y él también nos llevó a la poesía, pues digamos, a la poesía innata, y de ahí se me abrieron puentes, se me abrieron puertas y así fui leyendo, descubriendo. abriendo camino a la poesía. Después, bueno, en esa época empezó a aparecer el Windows 98. Ya. Está bien. Claro, el internet, entonces como que uno ya empezaba a buscar, digamos, por ahí. Entonces empecé a descubrir muchas cosas por ahí. Y así pues me fui abriendo camino a la poesía. Y después con amigos que ya escribían poesía, que tenían calle, oficio, digamos, en la escritura, y me fueron mostrando, digamos, más sobre la poesía, y así sucesivamente seguí creciendo y hasta el día de hoy, claro, valoro la poesía, digamos, en estrecha comunión con la música. La música es un acto poético como la poesía es un acto musical, ¿cachai? Entonces las dos cosas van de la mano. Sí, definitivamente. Bueno, qué bonita mezcla entonces, y qué sugerente es la invitación a escucharte, la verdad, A todos quienes nos están escuchando pueden buscarlo en Spotify, que son las semillitas que dejó ahí, que ya están tirando ya ramas hace rato. Claro. Los pueden buscar con Charay, Charay, y pueden escuchar ahí sus canciones. También lo pueden googlear, seguramente va a aparecer en más de alguna búsqueda. Y ya saben, pues la mezcla bastante curiosa, pero bien fructífera, entre el desierto, la música, la poesía, la observación y el mundo propio. Las prédicas del tiempo. En definitiva, las prédicas del tiempo. Así es. Te agradezco montones que hayas podido estar acá en este pequeño... no, en realidad no es un pequeño bar, es un gran bar. Es un amplio bar. Claro, con una gran variedad de vinos de todas las cepas y con bonitas copas también. Exactamente. Y con mesas personalizadas y con música personalizada. Te agradezco montones que hayas podido aceptar la invitación. Fue un programa bien entretenido, me gustó recorrer esas imágenes de la niñez y entender también por qué tu música. Me agradezco muchísimo la invitación a ti, Franco, al bar de siempre, que es uno de mis podcasts favoritos, lo escucho harto, me encanta además cómo lo guías. Muy agradecido, como te digo, de esta invitación, y poder también desde acá honradamente poder ofrecer la difusión también de mi música y de lo que estoy haciendo, de lo que voy a trabajar para este año, así que mil gracias por eso. Gracias a ti y a todos quienes nos escuchan, nos escuchamos, nos compartimos en un próximo episodio. Hasta pronto. Chau.